Literal F. Infracciones en que incurren los peatones y que dan lugar a la imposición de un salario mínimo legal diario vigente. F01. Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos. Transitar en esta en patines, monopatines, patinetas o similares. F02. Llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. F03. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril. F04. Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. F05. Remolcarse de vehículos en movimiento. F06. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. F07. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales. F08. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor de 12 metros al lado y lado del eje de la vía férrea. F09. Subirse o bajarse de los vehículos estando estos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. F10. Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas. F11. En relación con el sistema de transporte terrestre masivo público, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del sistema de transporte terrestre masivo público, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello. F12. Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse solo por las zonas autorizadas como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles.